temas de enseñanza relacionadas con las operaciones aritméticas. Comenzando con el primer tema. Significado de las operaciones aritméticas a través de la resolución de problemas. Para esto debemos de tener una idea sobre qué es un problema aritmético, la cual es situación imaginaria susceptible de ser real planteada en forma de enunciado verbal o escrita, que se resuelve por medio de las operaciones aritméticas básicas. Ya teniendo un concepto de problema aritmético, ahora veremos sus partes. Esqueleto. Es la parte más importante porque en ella están los datos numéricos que indican cómo se puede resolver el problema siempre que identifique las operaciones por usar. Envoltorio. Son las partes que envuelven el problema con la historia, el lenguaje y el gráfico que utilizo. Ahora veremos los factores para la resolución de problemas. Factor lingüístico. Es la forma en que está redactado el problema. Factor esquemático. Identificar las operaciones que se usará. Factor algorítmico. Es el procedimiento que utilizará dentro del factor esquemático. Factor estratégico. Métodos generales para resolver el problema. El siguiente tema es propiedades de las operaciones de suma y multiplicación. Tenemos que las propiedades de la suma son 4, conmutativa, asociativa, distributiva y el elemento neutro. La conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Por ejemplo, tenemos 5 botones más 4 botones nos dan 9. De igual manera tenemos 4 botones más 5 botones y nos da el mismo resultado. La siguiente propiedad es la asociativa. Nos dice que en una suma de 3 o más sumandos se puede empezar sumando los dos primeros y al resultado sumarle al tercero. O empezar sumando el segundo y el tercero y al resultado sumarle el primero. Por ejemplo, tenemos 3 manzanas más el término de 2 más 4 manzanas que nos dan 6. 3 más 6 nos dan 9. Tenemos el primer término de 3 más 2 manzanas que nos dan 5 manzanas. Le sumamos el tercer término que son 4 manzanas. 5 más 4 nos dan de igual manera 9. La tercera propiedad es el elemento neutro. Nos dice que la suma tiene un elemento neutro que es el 0. Si se le suma 0 a cualquier número, el resultado es el mismo número. Por ejemplo, tenemos 2 manzanas y queremos sumarle 0. Nos da las mismas 2 manzanas. La última propiedad es la distributiva. Nos dice que la suma de dos números multiplicada por un tercer número es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. Tenemos 3 por el término de 2 más 5, que nos dan 7. 3 por 7 son 21. De igual manera, podemos multiplicar el 3 por cada sumando, y sería 3 por 2 igual a 6 y 3 por 5 igual a 15. 6 más 15 son 21. Ahora tenemos las propiedades de la multiplicación. Empecemos por la conmutativa. Nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, tenemos 2 por 3 igual a 6. Y de igual manera puede ser 3 por 2, que es igual a 6. Después tenemos la asociativa, que nos dice que el modo de agrupar los factores no varía el resultado de la multiplicación. Tenemos el primer término de 2 por 3, que da 6 por 4. 6 por 4, 24. Y de igual manera tenemos 2 por el resultado de 3 por 4, que es 12. 2 por 12, 24. La tercera propiedad es la distributiva. Nos dice que la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. En el ejemplo tenemos a 4 por la suma de 6 más 3, que son 9. 4 por 9 es igual a 36. Y de igual manera podemos multiplicar 4 por cada uno de los sumandos. 4 por 6 es igual a 24 y 4 por 3 es igual a 12. Y el resultado de 24 más 12 de igual manera nos da 36. Y la última propiedad es el elemento neutro. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación, porque todo número multiplicado por él da el mismo número. Por ejemplo, tenemos 5 por 1 que nos da 5. 7 por 1 nos dan 7. De igual manera, 8 por 1 nos darían 8. Las operaciones aritméticas como objeto de enseñanza en la escuela primaria. Procesos, estrategias y principales obstáculos para su aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal consiste en que el alumno aprenda a identificar y diferenciar las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división.
Además, el maestro debe abordar correctamente los conceptos matemáticos, propósitos de aprendizaje, la articulación entre sus partes, los algoritmos para cada una de las operaciones, materiales que se emplean y conclusiones. De los procesos, un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema determinado, de tal manera que denominamos algoritmos aritméticos a una cierta clase de algoritmos de solución que abordan el ámbito de aritmética. En las estrategias, se deben aplicar elementos relacionados a la vida real que desarrollen las habilidades del niño. Podríamos conjugar estrategias tecnológicas con estrategias tradicionales, de modo que se desarrolle en los niños las habilidades que les permitan resolver situaciones problemáticas de la vida real. Obstáculos. En la escuela primaria se encuentran obstáculos de diferente índole. En un inicio podemos notar que los niños tienen falta de atención, algunos tienen hiperactividad. De esto se encuentra la zona de confort, donde los niños saben que tienen y pueden hacerlo. Sin embargo, está la zona de expansión, donde los niños no saben, no tienen y no pueden. Entre la zona de confort y la zona de expansión existe esa brecha de aprendizaje, y dentro de ese aprendizaje o dentro de esa brecha se encuentran los obstáculos. Es ahí donde el maestro debe intervenir para poder derribar esas barreras de aprendizaje y así que los niños logren un aprendizaje significativo. ¿Qué es la estimación? Es una práctica mental que incluye elementos de intuición y de lógica matemática. La estimación la usamos en nuestra vida cotidiana, cuando el cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando solo el cerebro, sin ayuda de otros instrumentos como calculadoras o incluso lápiz y papel o los dedos para contar fácilmente. La práctica del cálculo mental ayuda al estudiante para que ponga en práctica diversas estrategias. Entre sus beneficios se encuentran el desarrollo del sentido numérico y las habilidades intelectuales como la atención y la concentración, además del gusto por las matemáticas. Noción de variable didáctica y su papel en la sección y diseño de situaciones problemáticas. La variable didáctica es una característica del proceso de enseñanza-aprendizaje determinada por el docente, que sirve para ajustar la ayuda recibida por los alumnos en la resolución de un problema. Las variables didácticas más frecuentes son: naturaleza de los objetos descritos en el enunciado del problema, situación física de los objetos, tipos de pistas que se dan en el enunciado, tipos de comunicación del ejercicio, libro de texto, dictado, enunciado oralmente. En matemáticas, el campo numérico que se emplea, tipos de grupos, tiempo dedicado al ejercicio. Situación didáctica. Una situación didáctica es cuando un individuo, generalmente el profesor, tiene la intención de enseñar al otro individuo, en este caso el alumno, un saber matemático dado explícitamente y debe darse un medio. Diseño de situaciones didácticas, fundamentada en los procesos de enseñanza y que toma como punto de partida el conocimiento matemático formal, para luego de ser enseñado por el profesor y aprendido por el alumno, aplicarlo en la solución de diferentes tipos de problemas. En el siguiente es un ejemplo de una situación para niños de primero o segundo grado de primaria, en donde ellos tienen que relacionar el número con el total de los dibujos de cada imagen. Muy bien, esto sería todo